palabra de Dios, ¿no? No podemos decir cualquier cosa aquí. El Señor pues, es el que nos habla, ¿verdad? Entonces, pues ya bien lo dijo mi hermano, el título es David, un varón de Dios con principios, ¿verdad? Entonces, en esta sociedad nos faltan muchos principios y pues bueno, hoy estamos aquí en este ministerio de varones, se le habla al soltero, se le habla al casado, al viudo, al que está por casarse, ¿verdad? La palabra es para todos ellos, ¿verdad? Bien, entonces, vamos, si me acompañan por favor al pasaje de la Biblia, 1 Samuel, capítulo 17, del versículo 41 al 47, por favor. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Es 1 Samuel capítulo 17, del versículo 41 al 47. Una voz que se escuche fuerte. Yo, si gustas, nomás versión Dios habla hoy. Bueno, a ver, adelante, si no vamos a... Ajá. ¿Desde el 47 dijiste? Ajá, del 41 al 47. Sí. Dice, el filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no le tomó en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo, ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Todos aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. En esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén. Sí, hasta el 47, ¿verdad? Sí. Muy bien. Quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor porque ese es un gran testimonio. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Sí, es un fuerte aplauso para él porque es un gran testimonio. Sí, no es cualquier, puede decir un cuento, pero fue una historia real donde el Señor se manifestó. Y hoy en día todavía el Señor se manifiesta, ¿verdad? Entonces, pues el objetivo de esta enseñanza no es muy grande, es que como varones comprendamos estos principios de los que nos hablaba nuestro hermano Carlos, principios bíblicos que están fundamentados en la palabra y que tenía David para tener la victoria en Dios, ¿verdad? Eso es muy cierto cuando nos mencionó que no nomás se llegó, o sea, hubo atrás algo ya, o sea, si usted lee todo 1 Samuel, ahí vemos cómo Dios hizo algo en David, ¿verdad? Entonces, vemos que esto que leímos es un pasaje, una historia verídica impresionante, ¿no? Hasta puede decir, a la gente incrédula, pues sí, fue pura suerte, o no sé, ya había algo arreglado, no sé, se pudieran pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero se pueden decir muchas cosas, pero nosotros sabemos que pues el nombre de Dios tenía que ser glorificado, Amén, ¿verdad? amén. Entonces, no era tanto David, sino era Dios en David, Amén, ¿verdad? amén, amén. Entonces dicen, muchos también pueden pensar que fue suerte, pero ningún hombre del pueblo en ese entonces, ¿sí? se iba a aventar el tiro de lo que hizo David, ¿verdad? En ese tiempo estaba el rey Saúl, ¿sí? Diciendo, ¿quién pues? Mis mejores hombres, los fuertes, los que desde que peleaban de niños y también se aventaban tiros con gente muy capacitada, adiestrada, ¿verdad? Tuvieron miedo, ¿sí? Y nomás estaba en ese momento este pequeño jovencito en ese entonces, ¿verdad? Que tuvo el valor, porque estaba ahí el principio de Dios, estaba el Espíritu del Señor en él en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver que David tenía esos principios, ¿sí? Para tener ese tipo de victorias increíbles, ¿verdad? ¿Sí? Y eso fue una historia, ¿verdad? Eso fue antes, pero hoy en día todavía murió David, pero hoy el Señor sigue presente. Amén. ¿Verdad? Así como también Dios utilizó a David,
Dios utilizó a Moisés, utilizó a Isaías. Ellos murieron, pero el Señor todavía sigue presente. Entonces el Señor hoy nos habla que pues, o sea, solamente fueron antecesores, ¿verdad? Hoy en día pues aquí estamos existiendo para su honra y gloria, Sí. ¿verdad? Y que necesitamos los principios de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere glorificarse en las diferentes batallas que tenemos. ¿Cuáles? Ustedes ya las saben, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito de eso. Vamos a seguir adelante. Y bueno, ya comentó la definición de lo que era un principio. Yo lo encontré por parte de la Real Academia Española. Un principio es el punto de donde parte, nace o surge una cosa. Aquí se volvió a reiterar porque de eso estamos hablando, de principios, ¿verdad? Y es que a veces nuestro problema es de que, todos nacemos de diferentes familias, ¿verdad? Y tenemos distintas formas de pensar. Afortunadamente hoy estamos aquí congregados, reunidos, ¿sí? Para centrar nuestros principios en la palabra de Dios, Amén. ¿verdad? No es lo que nosotros pensemos, no, es que yo creo, es que se hace así de esta, no, o sea, es aquí, ¿sí? Si la sociedad hiciera caso a la palabra de Dios, otro gallo nos cantaría, Amén. ¿verdad? Pero, Amén. híjole, a veces es esa batalla que tenemos a diario, ¿no? Porque nosotros tenemos estos principios y no se pueden llevar a cabo porque la gente no está muy de acuerdo con esto. Pueden decir también muchas cosas de este libro tan sagrado, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema del día de ahora, pero sí saber que sí o sí necesitamos esos principios del Señor, ¿verdad? Ahora acompáñenme por favor en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Bien, aquí en la primera parte, David era un varón escogido por Dios, ¿sí? Samuel lo había ungido por rey. En aquel entonces había un profeta en aquellos tiempos, un profeta llamado Samuel, ¿sí? Para que gobernara más adelante al pueblo de Israel. Fue escogido, ¿sí? Porque el Señor miró su corazón, ¿sí? Ahí está uno de los primeros principios, el corazón, ¿vale? ¿Alguien ya lo tiene listo? ¿Que me pueda ayudar? ¿Otra persona diferente? ¿Usted? Sí, ¿cuál era, perdón? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo le he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó, tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Isaí a Sama, pero Samuel dijo, tampoco ha escogido a este. Hasta ahí. 16 que hemos dicho. El 7. 16, 7. Hasta ahí, gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces, aquí está el primer, perdone, que le da hasta el 7, pero está muy bien. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, aquí está el primer principio. ¿Qué es lo que el Señor mira? El corazón. Entonces, aquí está uno, bueno, no es un secreto porque está siendo revelado a nosotros. Amén. Dios quiere mirar nuestro corazón, o sea, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Imagínense que tuviera un corazón así, yo, bien engrandecido acá, y él no hubiera tenido, a lo mejor se hubiera aventado el tiro con Goliat, pero hubiera sido avergonzado, ¿verdad? Ajá. Ahorita una pregunta estando en el corazón. En otra cita dice que el corazón es el más traicionero. ¿Quién lo conocerá? Ajá. Bueno, Sí. no te saco del tema, Sí, nomás sí. quería escuchar Sí, esa respuesta. así es, entonces hay gente con un corazón desviado, entonces, pero David tiene un corazón conforme al Señor en ese momento, porque ya comentó mi hermano Carlos, pues era un hombre, pues como todos nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Pero afortunadamente la palabra nos limpia, amén. Amén. Entonces aquí está el primer principio y aquí está sustentado en la palabra. Dios quiere que tengamos un corazón conforme al Señor, ¿vale? Vamos al siguiente. David era un varón leal, responsable y obediente, ¿sí? Era pastor de ovejas. Y bueno, me ayudan en 1 Samuel 17:20, por favor. 17:20. Otra persona que me ayude, fuerte también. Bueno, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado
Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Gracias. Entonces, ahí está, ¿no? Era responsable, siempre estaba al cuidado de las ovejas de su padre o de los que había de la familia, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro principio que vamos a también trabajar, que tenemos que trabajar. Otro pasaje, por favor, 1 Samuel 16:23. ¿Me dejas comentar algo, Omar? Sí, adelante. Con el versículo anterior que leyó Daniel, pues cabe resaltar también que Dios le dijo que el hombre ve las apariencias, Ajá, pero Dios mira el corazón. así es. Entonces, aquí sí, nosotros podemos ser engañados al ver a otra persona o alguna circunstancia por las apariencias, pero si viéramos, o sea, teniendo una comunión con Dios y apegados a Dios, viéramos como Dios ve a las personas, Sí, también si fuera pues otra la situación, porque Dios realmente ve el corazón. Y volvíamos a quien hablaba Carlitos, que en la intimidad, sí, nadie nos ve en la intimidad, así es. entonces ahí no podemos ocultar o con apariencias manifestar otra cosa, Así pero es. realmente el que conoce el corazón, que es Dios aún en la intimidad, es a quien le da esas batallas, es a quien le da Así es. pues la grandeza también en su momento, porque dice Así que es, al que se amén. humilla será exaltado. Así es. Bueno, pues nomás quería comentar. Amén, gloria a Dios. Gracias. Muy bien. Ajá. Ahí ya lo tiene, 1 Samuel 16:23. Seguimos aún en el mismo principio de que David era leal, responsable y obediente. ¿Sí? Aquí está. Ajá, adelante, hermano. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Muchas gracias. Entonces, también, bueno, de ahí vemos que David era un levita, un cantante, entonaba alabanzas, calmaba en ese momento, sí, pues había tiempos en que el rey Saúl estaba afligido, ¿sí? Y si usted después se pone a leer bien el 1 Samuel, se va a dar cuenta que Samuel sabía que David iba a ser ya había escuchado que David iba a ser el rey, ¿verdad? Entonces ahí tenía muchas luchas, estaba pasando por muchas cosas. David, pues, aún así, o sea, lo que me encanta de David, o que nos deja de dar ejemplo, es que David fue leal, ¿sí? A pesar de que le iba a quitar, o sea, él no iba a desplazar el trono porque sí, o sea, Dios ya iba a permitir que David fuera el rey más adelante, porque David tenía principios y era el propósito de Dios, ¿verdad? Y jamás David le dio la espalda al rey. Siempre, cuando ya iba avanzando el tiempo y cuando ya iba a pasar esa faceta de ese cambio, ¿sí? Nunca deseó la muerte del rey Saúl. Y creo que también tenemos que aprender nosotros, porque a veces en la política, ¿no? De que, hijo de no, que el Señor o sea, ¿me explico? Igual pasó también con su hijo Absalón, ¿sí? O sea, ahí hay principios que necesitamos aprender. Tenemos que ser leales, ¿sí? Y él siempre toda la vida fue. Sí, así es. Bueno, no vamos a hablar de lo negativo ahorita, pero sí, como hablamos, ¿no? Tiene también sus detallitos, pero sí, fue leal hasta que, pues, bueno. Sí, pero en realidad en esos errores y detalles que hubo, Sí, permaneció con el corazón que a Dios Sí. le agradó. O sea, Sí. hubo una respuesta positiva. después. Después, claro, sí. Así es, entonces, pero darme a entender, entonces él a este punto recalcando leal, responsable y obediente, cuidaba a sus ovejas, era cuando le convocaban para él, sí, claro, pues el rey, ¿sí? Entonces hoy en día necesitamos también ser así, ¿verdad? Aunque nuestras autoridades no nos sean leales, ¿sí? Siempre, pues bueno, acatar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Dar cumplimiento a la ley. Amén. Amén. Sí. El siguiente principio, ¿sí? Lo vamos a encontrar en 1 Samuel 17, capítulo 17, del versículo 31 al 32. También alguien que me ayude para hacer participativo esto. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así es. Siguiente principio, ¿sí? Era modesto y valiente. Llegado de aquella misma mañana de guardar las ovejas, ¿sí?
resultó más valiente que todos los hombres de guerra de Israel y les daba ánimos, ¿sí? O sea, entonces él se encargó, o sea, no dejó así como que, voy a ir a pelear contra aquel gigante, ¿verdad? Y, que Dios dirá con lo de con las ovejas, las guardó, ¿sí? Las dejó a cargo de alguien, ¿sí? Y dijo, así cómo se nos puede presentar este filisteo, está denigrando el nombre de nuestro Dios, ¿sí? O sea, entonces David aquí era modesto y valiente. Vuelvo a reiterar, valiente, porque no cualquiera estaba dispuesto a querer pelear contra ese gigante, ¿verdad? Y hoy en día en la sociedad pasa lo mismo. No cualquier varón quiere forjarse ese carácter para decirle no a muchas cosas. No a las drogas, no al alcohol, no a la pornografía, no andar ahí con los chavos y que, mira esta chava y que, y empiezan. Sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Muchos. Sí, Entonces, sí. falta hombres valientes hoy en día de fajarse bien los pantalones como bien lo dice el himno, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser valientes, pero también modestos. Tenemos que, o sea, me encanta porque, pues David siendo un pastor, o sea, nadie creía en él, nadie apostaba por él, pero el Señor sí, porque sabía que tenía su corazón, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esos principios, ser modestos y valientes, humildes, ¿verdad? Es necesario. Gracias. Ok, el siguiente, por favor, en 1 Samuel 17:40. Son 5 principios, bueno, de los puntos, estamos en el cuarto. Ajá, ¿usted lo tiene? Sí. Ok, nos va a leer entonces el hermano, 1 Samuel 17:40. Adelante, fuerte. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hasta ahí. Amén. Amén. Sí, gracias. Entonces, aquí hay otro principio que, creo que es el de los más hermosos, ¿no? Confianza en el Señor. Amén. Confianza en el Señor. Creo que es la que nos hace falta mucho a los varones hoy en día, ¿verdad? Porque queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y volvemos para atrás, lo que les está diciendo, necesitamos los principios de la palabra de Dios. Necesitamos saber que el Señor, o sea, ya nos redimió, ya nos está limpiando con su palabra, ¿sí? Y cualquier batalla que nos enfrentemos, ahí está el Señor. No nos falta creerle, ¿verdad? Ahí está ya, o sea, las verdaderas almas las tiene Él, ¿sí? Nosotros somos tan solo un instrumento, ¿verdad? Entonces, si nos vamos científicamente, era a lo mejor ridículo la forma en que estaba armado David. Lo quisieron armar en ese momento, Sí. ¿verdad? Pero no podía, o sea, porque era un muchacho joven y pero era para glorificar el nombre de Dios, porque no era con espada ni jabalina, ¿verdad? Entonces no era con coraza, sino No podía el equipo Ajá. de batalla. Exacto, pero sí podía con la presencia de La Dios. presencia de Y Dios. esa es la mejor. La presencia de Dios está más pesada que todo ese equipo que tenía él, Amén. ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace falta y debe darnos mucho gusto que no nomás esa arma está en ese tiempo, hoy en día todavía está. Amén, amén. Aquí está la palabra de Dios, Amén. ¿verdad? Entonces no fue con coraza, sino con zamarra, era un chaquetón de piel. No fue con lanza, sino con un callado, es un bastón. No era con espada, ni arco, sino una honda, ¿sí? No fue con flecha, sino con 5 piedras lisas, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí me llama la atención las palabras piedras,
¿sí? ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Quién es nuestra roca? Entonces, ahí estaba el Señor, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ahí está ese cuarto principio que estamos hablando hoy, ¿sí? La confianza en el Señor no hay que perderla, Amén. ¿sí? Que ya que estamos llegando, hay una enfermedad, ay, tenemos que poner la confianza en el Señor. ¿Por qué desmayamos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Verdad? Que nos corrieron del trabajo, ¿sí? Tienes que poner la confianza en el Señor. Él te va a ayudar si tú le eres fiel, si tú eres obediente, ¿sí? Puede haber muchas batallas. No, que mi hijo me está saliendo así, ¿sí? O para el soltero, no encuentro novia, ¿sí? Tienes que confiar en el Señor. No sé qué batalla estés pasando, pero el Señor hoy te dice, confía en mí. Amén. ¿Sí? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Lo dice en su palabra, no lo digo yo. Gloria a Dios. Amén. Siguiente y último principio que vamos a ver en Salmos 23, del 1 al 6. Quiero que de los que no han participado puedan apoyarme. Amén. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quién dice yo? De los que no han participado. Amén. ¿Usted ya lo tiene? ¿Eh? Ya. ¿Sí? Y entonces, es Salmos capítulo 23, del 1 al 6. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El contexto es: Jehová es mi pastor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Ajá, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Amén. Amén. Gracias. Amén. Entonces aquí hay otro principio. David era un adorador y daba alabanza al Señor. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Sí? O sea, vean los salmos, la mayoría de los salmos son escritos por él. Entonces se viene una complicación, se viene algo que tú no tenías contemplado o ya se veía venir. ¿Cómo es nuestra reacción? Ya lo decía Carlos, ¿no? Nuestros reflejos. Ajá. O sea, esto significa que él estaba con Dios y Dios estaba con él. O sea, había una estrecha comunión. Así es. Entonces, así fácilmente Dios lo usó y él no confiado en él, sino en quien estaba en él, pues el mismo Señor, fue que pudo derrotar a Goliat, sí, pero esto es fundamental, esto es en la intimidad, en la relación con Dios, también lo que decía mi hermanita. O sea, ¿cómo va a haber la victoria en las parejas con las circunstancias? Sí. Resolviendo los conflictos por nuestras fuerzas, no. La clave es que tengamos comunión con Dios y Él nos alinea directamente. Ya no tienes que ni siquiera pelearte con la pareja, sino que Dios directamente está alineando. Pero todo parte de la comunión con Dios. Así es. Entonces ahí está otro De principio. hecho ahí les dice, ¿no? A los compañeros, a los que se dedicaban pues a la guerra, Ajá. que qué pasaba, que por qué Sí. no lo enfrentaban. Sí, les Y daban. entonces él dijo, no, pues como él creía mucho en Dios, Él. o sea, estaba lleno de Dios. Él no tenía ¿verdad? temor. Y los demás, pues no. Exactamente. Y así pasa en esta sociedad hoy en día. Somos pocos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y esos pocos que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, nomás para finalizar, ¿sí? Nomás reiterar esos principios. Entonces, en nuestro corazón, seamos leales, responsables, obedientes a la palabra, al Señor, ser modestos y valientes, ¿sí? Con el equilibrio nos lo da la palabra del Señor. Tener confianza en el Señor, sí o sí, ¿verdad? No en nuestras fuerzas. Y pues, en este último punto que estamos hablando, ser varones adoradores y darle alabanza todo el tiempo al Señor. Que si tenemos la victoria, gracias al Señor. ¿Sí? Nos vaya bien, nos vaya mal, gracias al Señor. ¿Verdad? Bueno, que si estamos en desobediencia y sí, pues tenemos que ajustarnos cuentas rápidos con el Señor. Y Amén. sí, Señor, perdóname y te alabo porque yo sé que tu misericordia es para siempre. ¿Sí? Aún mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Amén. ¿Sale? Entonces, esos son los principios que quería comentarles. ¿Sí? ¿Qué enemigo se ha levantado en tu vida o en tu casa?
seas soltero, seas casado, ¿qué principios nos hace falta como varones reforzar para vencer las fuertes batallas? ¿Sí? Medítelo usted, ¿qué es lo que nos hace falta o qué nos falta reforzar? ¿Verdad? A lo mejor ya lo hemos escuchado, pero no nos llevamos a cabo la práctica, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que el Señor nos dio ahora para llevarlo a cabo. Amén. Amén. Pues le damos un fuerte aplauso al Señor. Oración. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Amén, amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Aprendimos? Mucho. Siempre, ¿verdad? Hay Sí, amén. aprendizaje. Tanto la exposición como los testimonios, la participación de ustedes, los comentarios, ¿verdad? Va enriqueciendo todo esto. Pues bien, hermanos, yo solo hago un resumen de lo que nuestro hermano Mau nos compartió de estos principios. Los principios no estaban fundamentados en la filosofía humana, en las creencias religiosas o estatutos organizados por una nación. No son así en David. David nos muestra varios principios que mencionó Mau, ¿verdad? Dice, el primero que menciona Mauricio es escogido. Y yo te pregunto, ¿tú eres escogido? ¿Dios te ha escogido? ¿Sabes tú que Dios te ha escogido? ¿Ya reconociste que Dios te ha escogido? Ahí vamos con ese primer inicio, ¿verdad? Saber que Dios nos habla. ¿Para qué nos habla? Para escogernos, para una misión, un propósito, ¿verdad? Y finalmente un destino, como nos decía nuestro hermanito Carlos. Dice que también